¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de FETV Diario. Para hoy, jueves 21 de 2018, tenemos los hechos que hacen noticia. ¿Qué tal, Adaluz? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches para todos. Vamos también a brindar un cordial saludo a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy jueves 21 de junio. Expresidente Ricardo Martinelli renuncia a su curul como diputado en el Parlacén. Empresa privada advierte que crisis política puede afectar la economía del país. Comité organizador local de la JMJ 2019 presentó informes sobre los avances del proyecto. En las internacionales, presidente Nicolás Maduro incrementa salario mínimo a 3 millones de bolívares. Esposa del primer ministro de Israel fue inculpada por delitos de fraude. Esto es FETV Diario. Iniciamos. La economía panameña se está manejando en medio de una crisis política. Empresarios temen que esto podría afectar el desarrollo del país. Los enfrentamientos políticos que vive el país, en la medida que se aproximan las elecciones presidenciales de mayo 2019, parecen ser más intensos. El Tribunal Electoral busca mantener un equilibrio con las reglas del juego, pero la contienda no será fácil por los choques políticos. Y lo más preocupante es que la economía puede verse afectada. Venimos en un proceso de desaceleración de unos años y se está viendo más marcado esa desaceleración a inicios de este año, y nos preocupa un poco porque los resultados que hemos visto al primer trimestre ni siquiera incluyen los fenómenos que se van los efectos residuales de la huelga. Entonces, cuando sumamos eso, pensamos que la situación va a ser un poco complicada. Vamos a tener que trabajar durísimos para poder recuperar en los próximos 6 meses para terminar el año. Y para eso hay que resolver estos problemas políticos. Todos los inciertos del escenario político generan, si no son tratados de una manera correcta, estas incertidumbres que pueden afectar las inversiones. Por eso es que nosotros tenemos que guardar y salvaguardar nuestra democracia, que la separación de poderes en los órganos del Estado sea la correcta, que trabajen armónicamente, pero que cada uno cumpla su rol en la medida que hay impunidad, hay investigaciones que están pendientes, o el tema de las asambleas, hay investigaciones que todavía están generando suspicacias sobre si hay corrupción o no. Eso de alguna manera puede desalentar a inversionistas que están mirándolo también en Panamá. La batalla política pareciera acentuarse en la Asamblea Nacional, donde las bancadas intentan el dominio. Y aunque algunos gremios y sectores económicos del país consideren que existe una crisis política, otros son de la opinión que es propio de las campañas electorales. Bueno, yo no diría que hay una crisis política. Yo creo que los políticos tienen que hacer su trabajo y la crisis que pueda haber entre partidos en un año preelectoral creo que es natural, y obviamente sí afecta porque la gente tal vez se reducirían un poco. El Ejecutivo ha solicitado una dispensa millonaria a la Asamblea Nacional de Diputados para terminar obras del gobierno, sobre todo aquellas que se contemplan estén puestas en marcha para la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Pero aún el Legislativo no ha dado respuesta. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, en otro tema, el cumplimiento del pago del salario mínimo está en la mira del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. No te tengo un número exacto, pero sí te puedo decir que estamos velando por el cumplimiento del mismo. Y es que según el Ministerio de Trabajo, existen algunas empresas que no están pagando a sus trabajadores el nuevo salario mínimo, por lo que hace un llamado a los empresarios a que cumplan con este deber ya establecido desde el pasado diciembre. Estamos a todas las empresas para que cumplan el decreto de salario mínimo y paguen lo que le corresponde de acuerdo a la actividad económica que desarrollan a sus trabajadores. Para el presidente saliente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa, Héctor Cotes, la efectividad de estos acuerdos es muy importante para el avance de la productividad laboral. Que están de alguna manera auditados, todos tienen el deber de cumplir con la ley. El salario mínimo así es correspondiente a parte de los deberes que tenemos que tener como empresarios. Nosotros instamos a todos a que
se cumpla con la ley, porque no es justo también para los que estamos pagando los salarios acorde con la ley que venga otro, se puede llamar hasta una competencia desleal. El Ministerio de Trabajo aseguró que ya existen diversos procesos y sanciones por esta falta y solicita a los trabajadores que realicen sus denuncias de no recibir este aumento. Siempre existen procesos administrativos de multas a que a través de las inspecciones y a través de las denuncias ciudadanas se le hacen a las empresas por incumplir el salario mínimo. Igualmente, si tienen alguna denuncia a los trabajadores respecto al pago del salario mínimo, pueden hacerlo a través del 311, que es una línea telefónica gratuita donde pueden llamar de manera anónima. El 1 de enero entró en vigencias las nuevas tasas del salario mínimo para todos los trabajadores del país a través del Decreto Ejecutivo 75 del 26 de diciembre del 2017. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. El expresidente Ricardo Martinelli desistió de enfrentar la justicia como diputado del Parlamento Centroamericano, por lo que de ahora en adelante su tratamiento será con la justicia ordinaria. Sin embargo, su caso sigue a la expectativa y otros cuestionan la supuesta participación política. Luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia fallara de manera unánime para rechazar un cambio de medida cautelar al expresidente Ricardo Martinelli, comienzan a aumentar las expectativas porque el mandatario enfrentará nuevamente a la justicia el próximo lunes en una audiencia intermedia. Yo creo que se cumplieron los parámetros, se cumplieron las expectativas y esperamos que de aquí en adelante, mira, nadie está diciendo de que ya se debe declarar al señor Martinelli responsable de un hecho, ¿no? Yo creo que de eso se trata lo que estamos haciendo. Lo que se trata es de que tanto como nosotros probemos que él cometió los delitos, como él pueda probar que no fue él. Digo, en este caso, que cometió un delito para nuestro concepto y para el concepto del fiscal y para un sinnúmero de personas fue Ricardo Alberto Martinelli Berrocal y esperamos que pague por eso. Lo que el expresidente Martinelli ha demostrado, primero que es un gran cobarde, segundo, que es una persona que ha venido a Panamá pensando que iba a ser recibido como un líder y ha sido recibido como un gran delincuente y sin al final tener nada personal contra él ni desearle el mal a él. Creo que la justicia debe enfrentarlo. Creo que está cometiendo un error. Yo creo que la posición de él debe ser de arrepentimiento. En la audiencia del próximo lunes se conocerá las pruebas que mantienen los querellantes y víctimas de los pinchazos telefónicos ilegales contra Martinelli. De ahí esperamos que también el juez de garantía y la Corte fije inmediatamente o prontamente la audiencia de juicio, que debe ser dentro de los próximos 10 días luego de celebrada la audiencia intermedia, la etapa intermedia, y entonces ya abocarnos al juicio. Por su parte, el abogado y miembro del Partido Cambio Democrático, Jamis Acosta, asegura que detrás de todo esto hay mano política. Sabemos y podemos casi aseverar que la mano política está metida dentro de este proceso. Ricardo Martinelli está siendo acusado por las situaciones y su gestión, la que llevó a cabo el quinquenio pasado como expresidente. Eso ha sido un dolor para el gobierno actual, pues el pueblo panameño reconoce, siente que Ricardo Martinelli pues hizo una gran gestión y eso ha sido el karma de este gobierno. El expresidente permanece bajo detención provisional en la cárcel El Renacer. No se descarta que las cifras de denunciantes contra Martinelli aumenten. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, y ya está de regreso el profesor Edwin Cabrera luego de su travesía deportiva en Rusia. En su primera intervención nos dará un análisis precisamente de la renuncia del expresidente Ricardo Martinelli al Parlacén. Buenas noches, profesor, bienvenido. Cuéntenos cómo le fue por allá por Rusia. Excelente, pasiva. Qué bueno. Buenas noches, Lourdes, buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente, una experiencia valiosísima. Y sobre todo el orgullo de ver a nuestros muchachos, los jóvenes de esta selección panameña de fútbol en la cancha. Lamentablemente no ganaron, pero han puesto a sonar el nombre de Panamá, que es tal vez lo más importante, a sonar en positivo. Y bueno, regresando al patio, regresando al terruño, nos encontramos con el día a día, porque a pesar de que el Mundial de Fútbol anda por allá, acá siguen ocurriendo hechos. Teníamos un tema diferente para esta hora, pero resulta que a última hora, cambio.
El señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República, ha decidido iniciar el trámite de renunciar a ser miembro de diputado del Parlacén. Primero, una breve historia. El señor Ricardo Martinelli es miembro del Parlacén por derecho propio, toda vez que la figura, la ley que crea el Parlamento Centroamericano establece que los expresidentes del mandato inmediatamente anterior pasan a ser miembros del Parlacén por el quinquenio siguiente. El 1 de julio, Martinelli, el 1 de julio del otro año, Martinelli dejaría de ser diputado del Parlacén y entonces entraría el presidente actual, Varela, en su calidad de expresidente. Y también entraría la vicepresidenta Isabel Saimalo de Alvarado como miembro del Parlacén. Dicho eso, yo quisiera recordarles rápidamente que Ricardo Martinelli como candidato y luego como presidente dijo que el Parlacén era una cueva de ladrones, de maleantes y de la porquería no vista. No conforme con eso, pasó una ley en la Asamblea para salirnos del Parlacén, como país salirnos del Parlacén. Después nos enteramos que en el Parlacén somos una especie de reos, estamos como de rehenes, porque el proceso de salirse de un país es dramáticamente largo y casi que imposible de lo intrincado que es. Pero después de haber dicho que era una cueva de maleantes y de haber pasado una ley para salirnos del Parlacén, el mismo 1 de julio de 2014, mientras Varela decía lo juro como presidente de la República, él decía lo juro como diputado del Parlacén. O sea, corrió a acogerse después que había dicho y desdicho del Parlacén, el 1 de julio de 2014 corrió a juramentarse como diputado del Parlacén. Y eso es lo que hace que sus temas en el órgano judicial sean ventilados en la Corte Suprema de Justicia y no en los tribunales ordinarios, toda vez que la ley también establece que los diputados del Parlacén tendrán el mismo tratamiento que los diputados nacionales. En consecuencia, quien lo investiga y quien lo juzga es la Corte, igual que a los diputados nacionales. Entonces, ahora, como un cuarto elemento, nos dice al país, a través de un manuscrito y por las redes sociales, que ha decidido que va a renunciar a su puesto del Parlacén. Ojo, la renuncia no surte efectos inmediatos. Ese papel que anda circulando en las redes sociales, sí, uno es un manuscrito y el otro ya es un texto formalmente presentado, pero eso lleva un trámite aquí adentro y luego lleva un trámite en el Parlacén. Ninguno de ustedes se sorprenda que en el Parlacén rápidamente lo aprueben. O sea, el Parlacén objetivamente es una cueva. Usted póngale el resto de lo que usted quiera, de gente decente, de gente indecente, de gente honesta, de gente ladrona. Eso es un tutti frutti. Es tan poco serio que Costa Rica, nuestro vecino, nunca ha querido participar del Parlacén. Los ticos, que son más centroamericanos que nosotros, no participan del Parlacén y nosotros sí. Pero bueno, mire, al final de esta historia yo no sé si Martinelli es culpable o es inocente de lo que se le acusa, porque para eso el caso está siendo ventilado en la Corte Suprema de Justicia. Así que yo estoy en la lista de los que esperan a saber cuál es el fallo de la Corte antes de yo decir si es culpable o inocente. Es a la Corte a la que le corresponde. Dicho eso, lo que yo sí reacciono es a esta falta de respeto que yo siento que el presidente Martinelli nos tiene a los panameños. ¿Sí? Porque como el mismo presidente que nos representó a nosotros, que dijo que era una cueva de ladrones, luego corrió a juramentarse. Que dijo que había que pasar una ley para sacar al país de allí y ahora dice que después que participó, se juramentó, ahora dice que renuncia como diputado. Hay una falta de respeto permanente hacia la inteligencia de nosotros los panameños. Y yo le voy a decir algo, Martinelli como ser humano tiene virtudes, porque las tiene, sin duda alguna las tiene. Y también tiene defectos, como cualquier ser humano común y corriente. Pero esta forma en que él se dirige al país, ahora estoy y ahora no estoy,
yo tengo cáncer de la próstata y ahora no lo tengo, yo no sé quién inventó esto. Ninguno de nosotros lo inventó. Eso fueron él y su gente la que propagó esa especie. Y así hemos ido viendo desde que estos casos se están ventilando primero en Estados Unidos y luego acá, primero en Panamá, luego en Estados Unidos, ahora nuevamente en Panamá, cómo cada cierto tiempo hay cambia y dice y no dice y dice y se desdice y es arriba y es abajo y es a la izquierda y es a la derecha. Y allí yo siento que nos faltan el respeto. Nos falta el respeto a la inteligencia de todos nosotros los panameños, porque el caso es un caso sonado, todo el país lo está viendo, los medios de comunicación social, unos más que otros, andan correteando para ver si brinca, para ver si corre, para ver si se sienta, para ver si se acuesta, para ver si levanta la mano, si la baja. Bueno, cada uno tiene su propia agenda y su política informativa, pero entre eso y que nos falten el respeto de esta manera tan permanente de elementos tan básicos y tan públicos como fue rechazar al Parlacén, después acogerse al Parlacén y ahora decir renuncio al Parlacén. ¿Qué podemos pensar nosotros que simplemente somos espectadores? Pero bueno, no nos debe sorprender, porque los políticos nos tratan así, como los congos de Congolandia. Ey, yo me lo imagino, ey, vamos a decir esto ahora. O sea, que la gente se lo olvida rápido. Ahora mejor di esto, pero ¿para qué dijiste aquello? No, mejor di esto otro. Yo me imagino esa discusión. Pero hay un elemento adicional. En el manuscrito que envía Martinelli hoy a través de las redes sociales, él dice que esto pronto acabará y vendrán tiempos mejores. Fíjese ese elemento. Yo me detuve más en esa expresión que en el resto. ¿Qué es esto acabará? El gobierno, indiscutiblemente, dentro de un año, y hoy es 21, ¿no? Dentro de un año dentro de un año y 9 días estaremos asistiendo al ascenso del nuevo gobierno producto de los resultados de las elecciones del 5 de mayo. Eso es irremediable, eso no lo para nadie. El 1 de julio de 2019 estaremos presenciando los panameños el ascenso del nuevo gobierno. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que podría saber Martinelli? Que si el gobierno va a cambiar, pero no sabemos con quién manos de quién va a quedar. Es que cuando yo escucho esas expresiones a veces sospecho que, bueno, pero es que si gana mi partido, esto va a cambiar y yo voy para mi casa. ¿Qué es lo que nos quieren decir los políticos con que esto va a cambiar? Que van a torcer la justicia. Sea cual sea el resultado, si declaran inocentes, si declaran culpables, van a torcer la justicia para que esto cambie en qué dirección. Es decir, pareciera que los políticos nos están anunciando que los congos de Congolandia tenemos que esperar más de lo mismo para el próximo gobierno, porque dice, ustedes verán que cuando el nuevo gobierno, esto va a cambiar. Sí, pero ¿va a cambiar en qué dirección? ¿En la dirección que le va a favorecer a ellos o en la dirección que va a favorecer la solución de los problemas de nosotros los panameños? Es allí donde va a estar el verdadero debate. El debate que tendremos que tener nosotros, los electores, para saber por quién votar. Por el momento, cada vez que yo oigo uno de estos políticos que ya se han sentado en esa silla o que han pasado por allí, pero vamos a ganar, o sea, cuando son opositores, ¿no? Pero vamos a ganar, o sea, que van a ganar y van a torcer la justicia. Y si se quedan los mismos, ¿qué va a pasar? ¿Seguiremos con la crítica a los mismos, con la mala justicia que también seguimos teniendo? Mejor me voy de aquí. Seguimos con más información. En el segundo bloque, seguimos con otro tema de interés. La Asamblea quiere aumentarse su presupuesto para el 2019, dice que no les alcanza. ¿Qué les parece? Seguimos con más información. Muchísimas gracias, profesor Cabrera, y a usted, amigo televidente, a estar pendientes a este segundo análisis más adelante. Y bien, por el momento vamos a conocer lo que ocurre en el mundo con las notas internacionales. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo y después de una larga investigación, la esposa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue inculpada de delitos de fraude y abuso de confianza. Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, fue inculpada el jueves por fraude y abuso de confianza. Se le acusa de haber declarado falsamente junto a un asistente que no había cocineros disponibles en la residencia oficial del primer ministro
y pedir cientos de comidas de catering externos a cargo del erario público. Según el acta de acusación, entre 2010 y 2013, Netanyahu, su familia e invitados recibieron cientos de comidas preparadas por un valor de casi $100.000. La Fiscalía solicitó que el juicio se desarrolle ante un panel de 3 jueces debido a la sensibilidad pública del caso. Se trata del último quebradero de cabeza legal para Netanyahu y su familia, ya que las autoridades investigan al primer ministro por presunta corrupción en varios casos. El gobernante defiende su inocencia y ha afirmado que permanecerá en el poder, asegurando que es víctima de una caza de brujas. Bien, nos vamos hasta México, donde el presidente Enrique Peña Nieto condenó la política de tolerancia cero del presidente Trump hacia la migración ilegal en los Estados Unidos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se manifestó el miércoles en contra de las políticas migratorias de Estados Unidos, que separaron a niños de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio. México ha expresado su más enérgica condena a cualquier trato cruel e inhumano hacia cualquier migrante, en especial hacia aquellos más vulnerables, como son niñas y niños. El presidente Donald Trump cambió su posición el miércoles y ordenó terminar con la práctica de separar a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera. El candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, favorito en las encuestas, aplaudió la decisión de Trump. Lo veo muy bien. Es de sabios cambiar de opinión, y más cuando se trata de un asunto humanitario. Tras la orden de Trump, las familias serán detenidas juntas por el Departamento de Seguridad Interior, mientras se realiza el proceso en la Corte, que puede llevar meses, incluso años, por lo que el Ejecutivo buscará cambiar el Acuerdo de Flores de 1997, que prohíbe al gobierno mantener a niños detenidos por más de 20 días. Y continúa vigente la regla que dicta que cualquier adulto que haya sido detenido cruzando la frontera ilegalmente, incluso si solicita asilo, será arrestado y acusado de cargos criminales por ingresar de manera ilegal al país. Bien, y barricadas, casas quemadas, luto y dolor es el ambiente que vivió el miércoles la ciudad de Masaya, en Nicaragua, asediada por las fuerzas afines al gobierno del presidente Daniel Ortega. Entre llanto e indignación, familiares y vecinos de la ciudad de Masaya, en Nicaragua, enterraron el miércoles a 3 personas, que murieron en la víspera por la incursión de las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega, en una escalada de violentas protestas que dejan 187 muertos en 2 meses. Marvin López murió en una trinchera de un disparo en la garganta. Su féretro fue cubierto con la bandera de Nicaragua. Nosotros solo nos defendemos con morteros y tiradores, y ellos estaban tirando balas a diestra y siniestra. Se le dieron a un poco de jóvenes, a un poco de hombres. Ellos no tenían piedad de nada. Esos son expertos, son entrenados. Esos no son policías, esos son como militares o algo así. Los pobladores de Masaya afirman que paramilitares están atacando a los civiles e incendian casas. Además, reportan disparos y ataques de hombres fuertemente armados. Los habitantes exigen que el presidente Ortega deje el poder. Que a eso venían ellos a asesinarme, porque preguntaban por mí. Como no me hallaron, le pegaron fuego a la casa. Y el incendio estaba hasta el techo y yo seguí escondido detrás de la ropa, de un montón de ropa, una ropa grande. Y ahí me protegí hasta que ellos se fueron porque ya habían hecho el daño y salieron los vecinos a ayudarnos. El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendiera el lunes un diálogo, a la espera de que el gobierno invitara a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia, lo que finalmente hizo el miércoles. El representante de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, concluyó una visita de 2 días a Managua, tras reunirse con la Alianza Cívica y el gobierno. Y en otro orden de informaciones, ante la aguda crisis económica de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aprobó incrementar el salario mínimo a 3 millones de bolívares, unos $65 según la cotización de la moneda en el mercado internacional. Zamorista, chavista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, duplicó el miércoles el ingreso mínimo. El ajuste de 103% es el cuarto del año. El ingreso queda en $65 a la cotización oficial y apenas 1,7 en el mercado negro. Voy a decretar el día de hoy el aumento del salario mínimo
a 3 millones de bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Salario mínimo básico, nacional y constitucional, 3 millones de bolívares. El ingreso mínimo incluye el salario y un bono de alimentación de 2.196.000 bolívares, que representa 42% del total y no genera prestaciones sociales. Maduro también aumentó la pensión de los jubilados a 3 millones de bolívares, con un bono especial de 1.200.000. Pese a que duplicó el salario, apenas alcanza hoy para 1,5 kilos de carne. Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, con una hiperinflación que este año podría superar 13.800%, según el Fondo Monetario Internacional, y 200.000% de acuerdo con cálculos del Parlamento de mayoría opositora. Vamos a seguir en Venezuela, donde militares se tomaron los mercados como medida de presión para combatir, debo decir, la incontrolable escalada de precios de productos que escasean en este país. Unos 50 militares venezolanos armados con fusiles caminaron el miércoles entre los puestos del mercado de Coche, uno de los mayores de Caracas. El presidente Nicolás Maduro ordenó una ocupación temporal de 97 mercados municipales, una medida contra la imparable escalada de precios. Todo ello con el fin de controlar todo lo que tiene que ver la cadena y la dinámica que se maneja en los mercados, es decir, desde que entra la mercancía, desde el que se almacena, se comercializa y se distribuye. El gobierno alega que hay especulación, acaparamiento y alteración fraudulenta de precios. Según la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, en principio serán ocupados 21 mercados. Los pesos están adulterados, como decía la señora anteriormente. Uno va a comprar 1 kilo y cuando llega a la casa tiene medio kilo. Entonces es bueno que los precios sean regulados y los precios, las autoridades tomen carta en el asunto. Los vendedores se quejan de que cuando los productos llegan al mercado ya los precios están elevados y sus ventas se desploman por la falta de efectivo, un problema que el gobierno achaca a mafias que trafican el papel moneda. En tanto, los sueldos de los venezolanos se diluyen en la hiperinflación, que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 13.800% para 2018. Los especialistas afirman que la inflación se dispara por la emisión de dinero sin respaldo, para cubrir un déficit fiscal de casi 20% del PIB. Bien, con la realidad que viven los ciudadanos en Venezuela, terminamos nuestro recorrido por el mundo. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Así es, acompáñenos porque al regresar tenemos información importante del Vaticano y mucho más. Esto es FETV Diario. Y estamos de regreso con más de FETV Diario. Gracias por acompañarnos. De igual manera saludamos a los amigos de Radio Hogar a través de los 94.1. A continuación damos paso a las notas eclesiales. Iniciamos con información internacional y es que el Papa Francisco viajó a Ginebra, Suiza, para una peregrinación ecuménica en ocasión del 70 aniversario del Consejo Mundial de las Iglesias. La jornada estuvo marcada por 3 momentos que fueron de oración y encuentro en clave ecuménica. Hasta ahora ningún papa había viajado a Suiza solo para visitar al mayor órgano ecuménico del mundo, el Consejo Mundial de Iglesias. Esta institución, formada por unas 350 iglesias, cumple 70 años y representa a 560 millones de cristianos. Cuenta con ortodoxos, luteranos, anglicanos, metodistas y personas de otras confesiones cristianas. Una organización muy plural, como muestra este comité de recepción que recibió al Papa. I'm Bishop Mary Ann Swinson of the United Methodist Church. So grateful you're here. Tras visitar la capilla dio comienzo una sencilla pero profunda ceremonia ecuménica. Rezaron por la unidad, pidieron perdón y reconciliación. En su intervención, Francisco recordó que la vida del hombre en la tierra se puede resumir así: caminar en busca de algo más. Pero el Papa también dijo que se puede caminar de 2 formas, o siguiendo al Espíritu Santo o siguiendo los propios deseos personales. El Papa dijo que este camino egoísta ha sido el que ha provocado las rupturas en el cristianismo, cuando en vez de secundar a Dios se ha intentado satisfacer el deseo de una comunidad particular.
El Papa explicó que la obsesión por acaparar y poseer termina por ser excluyente. Por eso pidió retomar la senda de la humildad y recomendó hacer memoria, volver a los comienzos de la Iglesia, a Cristo, y seguir su ejemplo. El tono del encuentro fue solemne y profundo, pero no triste. El coro fue uno de los protagonistas. Se ganó a pulso uno de los papeles principales. Impuso el ritmo y el tono. Entonó piezas como el himno del Jubileo de la Misericordia y otras más alegres como esta canción de despedida, que puso punto final a la oración ecuménica. Bien, y Suiza es el viaje apostólico número 23 del Papa Francisco. Esta intensa pero serena jornada finalizó con la Santa Misa, donde el pontífice meditó alrededor de 3 palabras que son claves de la fe cristiana: Padre, pan y perdón. Este coro puso la música a la llegada del Papa al Palacio de Exposiciones de Ginebra, donde Francisco presidió una misa para la comunidad católica suiza. El Papa Francisco celebró la Eucaristía en francés, uno de los idiomas oficiales del país. Aunque pronunció su homilía en italiano, la centró en 3 palabras: Padre, pan y perdón. El Papa explicó que Dios es el Padre de todos los hombres, que forman una única familia humana y que por eso el destino del prójimo no puede sernos indiferente. Estamos llamados a actuar como hermanos, como buenos custodios de nuestra familia y a esforzarnos para que no haya indiferencia hacia el hermano, hacia ningún hermano, ni hacia el niño que todavía no ha nacido, ni al anciano que ya no tiene voz, como tampoco hacia el conocido que no logramos perdonar, ni hacia el pobre descartado. En cuanto al pan, Francisco con dureza criticó que haya personas en el mundo a las que se les impide acceder a los alimentos. Quien es el verdadero pan es Cristo, insistió el Papa. No debe ser un añadido en la vida, sino la primera elección. Por último, Francisco invitó a cada persona a examinar su corazón e insistió en la fuerza renovadora del perdón. Un perdón que también ha cambiado la relación entre las distintas confesiones cristianas, como recordó el Papa al final de esta ceremonia. Bien, y pasamos a otro tema. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, denunció que el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se prepara para perpetrar una nueva masacre en el barrio de Monimbó, en Masaya. Que el mundo lo sepa, el gobierno de Nicaragua se prepara con antimotines y paramilitares para perpetrar otra masacre en el indefenso barrio indígena de Monimbó, Masaya. Presionen a Ortega. Ayúdenos, Monimbó no se toca, clamó el prelado en su cuenta de Twitter. Asimismo, la Arquidiócesis de Managua informó en su cuenta de Twitter que el arzobispo, su eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes, junto a su excelencia Monseñor Silvio José Báez y sacerdotes del clero de la Arquidiócesis se trasladan a Masaya a medir sobre la situación y a estar con el pueblo acompañándoles. Pedimos a todos los fieles sus oraciones. Bien, y en otro asunto tenemos que ayer, 20 de junio, se celebró la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, instituido por las Naciones Unidas con la gran finalidad de sensibilizar a la opinión pública acerca del drama que padecen millones de personas en fuga de la violencia y de las guerras. La Pastoral de Movilidad Humana, junto con Cáritas Internacional, realizaron una Eucaristía en conmemoración del Día Mundial del Refugiado en la Iglesia del Carmen, en Vía España, presidida por el arzobispo de Panamá. Y reiteramos, esta jornada nos invita a que no podamos olvidar el drama que afecta a más de 66 millones de personas que se ven constreñidas a dejar su propia tierra
para huir de las guerras, de la violencia y de la miseria. Sacerdotes de la Arquidiócesis de Panamá con más de 10 años de ordenación participan en el segundo retiro de ejercicios espirituales en el Centro de Retiro Monte Alverna. La verdad que ha sido una experiencia hermosa, siempre ese espacio tan necesario que todo sacerdote, todo ser humano necesita, ¿no? Hacer un alto en su vida cotidiana, en su vida de cada día, en su trabajo, en su misión, para tener ese encuentro con el Señor. La verdad que el encuentro con los hermanos, el encuentro con el Señor, el encuentro con la comunidad y es fortalecer y revisar nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, hacia dónde vamos, hacia dónde camina nuestro ministerio. Lo que buscamos con esto es un acompañamiento más personal al clero y desde una formación permanente promoviendo una fraternidad sacerdotal. Y definitivamente que la dinámica que se ha utilizado ha sido de sensibilización desde nuestra vocación, la parte sensible del humana, luego la parte espiritual y luego la parte del compromiso con la comunidad, con el pueblo, con el llamado que el Señor nos ha hecho. Nos ha parecido un retiro maravilloso porque llegó a la profundidad de la realidad en que estamos viviendo los sacerdotes en pleno siglo XXI y sobre todo en nuestra situación actual y en nuestra realidad panameña. Nos ha hecho ver cosas muy claras que ya conocíamos, pero que en la reflexión la hemos retomado y la hemos pensado muchísimo mejor para el bien de nuestro pueblo, porque el sacerdote está para servirle al pueblo de Panamá. Los retiros significan para nosotros los sacerdotes volver a retomar las fuerzas, volver a sentir la presencia del amor primero para seguir entregándonos a nuestra comunidad. La temática en la que hemos meditado, orado, reflexionado y compartido es la importancia de la fraternidad, de sentir que somos un solo cuerpo presbiteral, el sentir que el otro es mi hermano y que formamos parte de esta única iglesia. Y en el enfoque pastoral de esta noche, el padre Francisco Verar nos hablará sobre varios temas: la situación política social en Nicaragua, el viaje del Papa a Suiza, entre otros. Buenas noches, padre. Buenas noches, Lourdes, buenas noches, Ada, buenas noches, queridos amigos fetevidentes. Empezamos nuestros comentarios, pues para los argentinos lamentamos esa derrota de 3-0 y una estrella como Messi, pues, que se vio sin muchos frutos en el partido. Recordemos también que hace algunos meses hubo manifestaciones bien fuertes contra la Iglesia Católica, pintorretearon algunas iglesias, manifestaciones de grupos feministas radicales con el derecho a abortar y más adelante, justo unos días atrás, el Parlamento argentino aprueba la ley del aborto. Pero frente a todo eso, una masa de cristianos católicos a favor, obviamente, de la vida desde el primer momento de la concepción. Hoy, nuevamente, Argentina ha sido noticia ante la derrota de Croacia. Bueno, ya las estrellas caen, pero recordemos que también hubo una ley hace poco inhumana, que es peor que la derrota de Argentina cuando se aprobó el aborto. Luego hay un punto aquí realmente impresionante también de la Iglesia de Nicaragua, como para evitar un derramamiento de sangre en Masaya, los obispos fueron a esa ciudad y organizaron una peregrinación con el Santísimo. Como ustedes ven en pantalla la foto del cardenal Brenes cargando el Santísimo para detener un nuevo baño de sangre por grupos paramilitares y adeptos al gobierno del señor Daniel Ortega.
qué dura esta situación, queridos amigos de Nicaragua. Yo creo que nosotros como cristianos católicos no debemos dejar de orar por este país para que pronto esta prueba se pueda superar. Se ha dicho también a nivel de las noticias internacionales que ya varios organismos recibieron las cartas del presidente Daniel Ortega donde se les invita a Nicaragua. Yo pienso que esto es positivo y esto puede detener esta ola de violencia que está viviendo ese querido país. Por otro lado, en días pasados, en Brasil se hicieron grandes manifestaciones en contra del aborto, como efectivamente también se hizo en Argentina. Y por último, en el día de hoy ha terminado el viaje ecuménico del Papa Francisco a Suiza. Se reunió con delegaciones de 147 iglesias. Recordemos que justo hace 70 años se estableció el Consejo Mundial de Iglesias Cristianas, cuya sede está en Ginebra. La Iglesia Católica apoya esta iniciativa y participa de esta iniciativa. Ahí están representadas todas las iglesias cristianas del mundo. Y el Papa fue como uno más. Y aprovechó luego de su participación en el Consejo Ecuménico para celebrar una Eucaristía con los católicos cerca del aeropuerto. En la rueda de prensa, cuando termina el viaje apostólico del Papa en el avión que lo conduce de nuevo a Roma, le hicieron una pregunta al Papa sobre este punto, si se les iba a permitir a los protestantes comulgar en Alemania, ya que algunos obispos son favorables. Y el Papa ha respondido de una manera muy clara, y esto obviamente ya despeja todas estas interrogantes que habían, ¿no? El Papa ha dicho que el Código de Derecho Canónico deja abierta la posibilidad para que en alguna diócesis del mundo el obispo sea el que decida, a diferencia de que acá es la Conferencia Episcopal de Alemania. Por consiguiente, él no puede avalar esto y está en estudio. Y la carta que hizo el prefecto de la Congregación para Doctrina de la Fe recientemente tenía su aprobación en cuanto que no se le permite a los protestantes comulgar en el caso de matrimonios mixtos. Pero ¿por qué anteriormente había dicho que era un problema que debían resolver los obispos alemanes? Porque el mismo Código de Derecho Canónico permite, y es un código del 83, permite que en algunos casos el obispo sea el que decida. Pero en este caso la Conferencia Episcopal estaba legislando por encima del derecho, porque el derecho no permite que sea la Conferencia Episcopal la que tome esta decisión, porque al tomarlo la Conferencia Episcopal ya tiene implicaciones universales. Por eso el Papa pues ya ha dejado clara la situación, que en el caso de los matrimonios mixtos no pueden comulgar los protestantes, a no ser que se hagan católicos. Bueno, queridos amigos, y seguimos con más aquí en Fe TV Diario. Adelante. Muchísimas gracias, Padre, por el enfoque pastoral. Continuamos con información de la JMJ. En la mañana de hoy, el comité organizador local de la JMJ 2019 presentó en el Arzobispado de Panamá un informe al país sobre los avances del proyecto JMJ 2019. A 214 días para la Jornada Mundial de la Juventud, el comité organizador local presentó un informe al país de los avances y preparativos para la gran fiesta de la Juventud Mundial que será realizada en Panamá durante varios días del mes de enero del 2019. Podemos decir que la Jornada Mundial de la Juventud es un evento histórico para Panamá. No olvidarnos de esto, ¿eh? Todos nosotros, todos los panameños vamos a vivir momento histórico, ¿eh? De la historia universal, de la historia de la Iglesia y de la historia personal de cada uno de nosotros.
En temas logísticos, Panamá se está preparando para tener un total de 250.000 peregrinos, tanto locales como extranjeros. Para todos ellos se prevé contar con los elementos como alojamiento, alimentación, transporte y espacios para los diversos eventos que se realizarán durante los días de jornada, como el Festival de la Juventud, sedes de catequesis, Parque de la Juventud y la zona de actos centrales. Esto requiere que entonces nosotros preparemos una sede principal donde van a suceder todos los actos. Ahí se convive con lo necesario en temas de visualización para los peregrinos. Tenemos que contemplar las estructuras para pantallas, iluminación y audio, todo lo referente a los baños, todo lo referente a puntos de hidratación, puntos de seguridad. Para el proceso de sede de catequesis, nosotros tenemos que validar o tratar de garantizar de que la mayor cantidad de jóvenes puedan participar en este momento con sus obispos. Para Panamá hemos diseñado el Parque de la Juventud y este tendrá varias amenidades. Contará con el Parque del Perdón, que son los confesionarios. Vamos a tener la Feria Vocacional, que es la oferta de carisma que tiene tanto las congregaciones religiosas, los movimientos laicales para los jóvenes, para que puedan hacer un proceso de discernimiento entendiendo cómo es la iglesia de diversa y qué le ofrece a los jóvenes de hoy en día nuestra iglesia. Cabe resaltar que la JMJ es el evento más grande y más masivo que realiza la Iglesia Católica y para su realización se prevé una inversión de 54.5 millones de dólares. Los fondos de la JMJ provienen del producto de las inscripciones de los jóvenes peregrinos que representan aproximadamente el 70% de la inversión total que cuesta organizar un evento como este. Adicional, existe un capital semilla aportado por la Iglesia Católica, más los ingresos obtenidos por el uso de la marca JMJ, que hay mucha gente que ve una oportunidad de negocio en usar la marca y paga por eso. Y también mucha gente que nos dona, muchas personas que están donando porque motivadas por el proyecto piensan que vale la pena aportar. Por tratarse de un evento país, el Estado panameño también juega un papel importante para la realización de la JMJ. Estamos enfocados en garantizar la jornada de nuestras áreas de responsabilidades. El sector público participa de manera dinámica y activa a través, en estos momentos, de una planificación y coordinación muy de la mano con el comité organizador local. A 7 meses de la Jornada Mundial de la Juventud, el país sigue trabajando para recibir a los jóvenes del mundo y la gran visita del Papa Francisco, uniendo todos los esfuerzos para cumplir con su finalidad principal, acercar a los jóvenes a los valores cristianos y que sean ellos los agentes de cambios de nuestra sociedad. Bien, continuamos con más información y preste mucha atención porque estudiantes beneficiados con los diversos programas de becas estarán recibiendo este beneficio el próximo 25 de junio. El IFARU informó que para este pago se estaría desembolsando unos 90 millones de dólares a 800.000 estudiantes. Esta sería la segunda entrega de la beca universal. Estas entregas van a ser en todas las escuelas. El IFARU ha coordinado y siempre hacemos un cronograma con todos los centros educativos a nivel nacional para poder participar del pago en las aulas de clase, o sea, en los centros educativos a nivel nacional. Estamos haciendo el pago del segundo trimestre del año lectivo, pero es con el primer boletín de este año. También los niños de primaria, los padres deben presentar el cintillo de educación de escuela para padres y también la tarjeta de vacunación y de peso de los niños de primaria. Deben tener un promedio total de 3, los niños de primaria. Los estudiantes de premedia y media sí deben tener un promedio final de 3 en cada materia mínimamente. Bueno, mira, sí hemos aumentado lo que son la cantidad de beneficiarios. Esto es debido a 2 razones. Una, porque evidentemente el programa sí ha mantenido a los estudiantes insertos en el sistema educativo, es decir, hemos bajado la deserción escolar que existía en años anteriores, adicional a que este año por primera vez se aumentó la cantidad de becas universal en escuelas del sector privado. Bien, y cambiamos de asunto. El Servicio Nacional Aeronaval logró la ubicación y aseguramiento de 2 caletas subterráneas en la comarca Nove Buglé. En su interior se encontró 449 paquetes de sustancias ilícitas por determinar. Con la ayuda de la Fiscalía de Drogas de Bocas del Toro, el material
retenido fue trasladado hasta la estación aeronaval de Chiriquí Grande. En lo que va del periodo del año 2018, el servicio aeronaval ha logrado el decomiso de 13.442 paquetes de sustancias ilícitas. Bien, queridos amigos, llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial, pero al volver tenemos más información, Lourdes. Así es, ya estará con nosotros nuevamente el profesor Edwin Cabrera con un tema de la Asamblea Nacional. Usted siga con nosotros, esto es FTV Diario. De regreso, amigos televidentes. Oiga, les comento que ayer, cuando llegué después del vuelo de más de 10 horas acá a Panamá, y me pongo a desempacar, prendí el televisor para ver noticias, esas que salen más temprano que las nuestras. Y yo pensé que era producto del jet lag o que yo estaba alucinando, y era que efectivamente los diputados anuncian, y particularmente los que tienen la mayoría dentro de la Asamblea actualmente, el PRD y Cambio Democrático, que para el presupuesto del año 2019 van a pedir un incremento al presupuesto del órgano legislativo, que hoy nos cuesta 122 millones de dólares, si mal no recuerdo, y entiendo que van a pedir 147 millones de dólares. Y en el aumento que están pidiendo, pues ustedes podrían imaginar, bueno, pero es para pagar el edificio, es para pagar combustible, es para... También va el aumento, creo que de 18 millones de dólares en la partida de contratos. Es decir, hay que tener no sé qué para solamente sugerir la idea de incrementar el presupuesto de la Asamblea y aumentar el de los contratos. ¿Con qué justificación? Óigame, les he dicho a ustedes varias veces, amigos televidentes, en el quinquenio del presidente Endara, la Asamblea costó entre 12 y 15 millones de dólares. En ese quinquenio eran 71 legisladores. Y en ese quinquenio, las funciones de los legisladores son, o eran y son exactamente las mismas. Y actualmente es el mismo número de diputados, 71. ¿Cómo explicar que costaba de 12 a 15 millones y que hoy, con las mismas funciones y el mismo número de diputados, cueste 122? Y ahora, a proponer que van a aumentar. No hay forma de justificar eso. Yo les reitero algo. Si a mí me dijeran que es que los diputados van a tener una partida de 30.000 dólares mensuales, o de más, o de menos, para contratar a los asesores que van a estar allí en la Asamblea, ayudándolos a interpretar y a entender la formación de la ley especializada en materia de salud, de educación, de ingenierías, de lo que a usted se le ocurra que se puede legislar. Yo eso lo entiendo y lo justifico. Pero es que las partidas de contratos que usan ellos no son para asesores dentro de la Asamblea, son para los activistas políticos en sus respectivas comunidades o circuitos electorales. Eso sí es que hacen activismo, porque lo otro es una fábrica de botellas. Y algunos que otros que sí trabajan. No puede ser. O es que nos están viendo la cara de tontos. Mire, si bien es cierto en Panamá y en el mundo, de los tres órganos, el más cuestionado siempre es el legislativo, porque también es el más abierto, sus sesiones son abiertas, son a todo público. No es menos cierto que el órgano legislativo de Panamá en este quinquenio está pasando por la peor de las crisis, si usted la compara con crisis anteriores del órgano legislativo de este país. Y el talón de Aquiles en este año que transcurre ha sido el tema de los contratos, porque no lo han podido justificar.
y no solamente no lo han podido justificar, se niegan a publicar la lista. Y no solamente se niegan a publicar la lista, se niegan a que la Contraloría audite dichas planillas de contrato. Y entonces, con todos esos elementos, tienen la cara para pedirle, para decirle al país que van a pedir un aumento en el presupuesto del legislativo en general y en la partida de contratos en particular. Bueno, se me olvida que estamos en Panamá, sí es cierto, porque no sé por qué me sorprendo y por qué me disgusto. Si yo tengo en mente que estoy en Panamá, no me debo disgustar ni me debo sorprender. Porque solamente en un país de Congolandia como este, con la crisis que tiene la Asamblea planteada por el tema de los contratos, se les ocurre proponer un aumento. Me voy a sentar a ver qué va a hacer el Ejecutivo, el MEF y el Ejecutivo en pleno con esa propuesta. Porque si yo fuera el Ejecutivo, lo que haría es presentar un presupuesto para que lo nieguen y funcionar con el mismo presupuesto del año 2019, de 2018. A ver qué va a pasar entonces. Pues. Pero bueno, nunca se nos olvide que estamos en Congolandia y como los congos se nos olvida todo rápidamente, no será de sorprender que le aprueben ese incremento en las partidas de contrato a los diputados. Continuamos con más información y vamos con los deportes. Ya apareció don Alejandro Rodríguez, que ayer no estuvo porque estaban viajando. Vamos a ver qué nos tiene para hoy. ¿Qué tal, compañeros? Saludos hasta Panamá, ya en todos en FTV Diario. Un día más de actividad de la selección de Panamá acá en Saransk, previo a lo que será ese partido el día domingo ante la selección de Inglaterra. Hubo conferencias de prensa, hablaron Luis Ovalle y Luis Tejada. Luis Ovalle motivado, quiere jugar este domingo ante la selección de Inglaterra y Luis Tejada, por supuesto, pensando en lo que podría ser un primer gol de la selección de Panamá en un mundial. Vamos a escuchar lo que le dijeron ambos jugadores a los medios de comunicación. Creo que el primer partido siempre estaba como la ansiedad de saber que lo que se sentía era un mundial. Creo que ya eso lo superamos, pero en el otro partido tenemos una responsabilidad doble, porque si jugamos casi bien en el primer partido y perdimos, entonces en el otro tenemos que recuperar la fuerza para jugar 10 veces mejor de lo que jugamos en el primero, tener más concentración para poder hacer la cosa bien en el partido que viene. Un partido se parece al otro, creo que para ver el gol de ellos en el segundo tiempo fue un gol que esta virtud de ellos no nos esperábamos porque estábamos bien parados. Entonces ahora creo que tenemos que ver los videos, no hemos visto el video aún, para ver qué podemos hacer porque creo que Inglaterra juega otro tipo de jugador que juega América. Era lo que comentaban ambos jugadores de la selección de Panamá previo a lo que será ese partido del día domingo. Luego de la conferencia de prensa nos trasladamos a lo que es el campo de entrenamiento de la selección de Panamá aquí en Saransk. Hubo reconocimiento de cancha, los jugadores tocaron un poco de balón. Previo a eso, Hernán Darío Gómez invitó al entrenamiento de hoy a Gary Stempel, a Jorge Deli Valdés y a Luis Ernesto Cascarita Tapia, tres leyendas de nuestro balompié panameño, dos como jugador, uno como entrenador y bueno, ahora Jorge, que también es uno de los entrenadores, fue parte de ese grupo que dirigió a la selección de Panamá el proceso pasado. Conversaron con los muchachos previo al entrenamiento, luego cuando ya salieron del terreno de juego, inició el entrenamiento de la selección de Panamá, tocaron algo de balón, lo que más fuerte estaban trabajando era la parte de la preparación de los porteros y bueno, estas tres leyendas conversaron con los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Bélgica, Panamá demostró un juego sin complejos, sin ansiedad, jugó pero muy bien a pesar del resultado, creo que todos se sienten eso y espero que vamos a ver un Panamá más comprometido para este juego con Inglaterra. Sabe que la clasificación está en juego para los dos equipos, pero muy contento y más que todo la manera que está jugando. Ellos son conscientes de que también por ahí ese resultado no se refleja con lo que se hizo en gran parte del partido, porque yo creo que se hizo un gran trabajo, eso hay que valorarlo y también yo creo que no teníamos enfrente a cualquier selección, teníamos una selección importante y creo que se hizo un gran trabajo. Yo creo que por lo que he visto y lo que he hablado con los pocos jugadores que he tenido contacto,
los jugadores también. Estoy muy orgulloso y contento de estar con ellos aquí y eso me recuerda mucho pues cuando yo estaba en esos momentos. Así es que todo está bien, todos vamos a luchar con ese entusiasmo que sabemos que necesitamos esos 3 puntos y como sea lo vamos a ir a buscar. Bien, mañana será otro día de entrenamiento, eso a las 10 de la mañana entrenará la selección de Panamá, previo a lo que será su vuelo, a eso de las 1:50 de la tarde, un vuelo de 35 minutos hacia la ciudad de Nizhny, donde enfrentarán a Inglaterra el próximo domingo. Los próximos días nosotros nos estaremos trasladando también hacia Nizhny para lo que será la cobertura de la selección de Panamá desde dicha ciudad. Recuerden, Panamá juega el domingo ante la selección de Inglaterra. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Regresamos con ustedes para la parte final del noticiero. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu completo reporte desde Rusia. Y bien, antes de despedirnos, amigos televidentes, queremos invitarlos a que se mantengan en sintonía porque ya inicia Cruce de Ideas. Los invitados especiales nos hablarán sobre los paneles solares, los compromisos de Panamá en reducir la huella de carbono. Así es, Lourdes, también van a hablar de los beneficios ambientales del uso de la energía solar y sobre todo la propuesta de la ASEC para establecer una tarifa por el uso de los paneles solares. Ya lo sabe, usted no se lo puede perder porque ahí va a estar nuestra compañera Ángela Francés con este interesante tema. Hasta aquí hemos llegado a la parte final del noticiero. Usted no se despegue de la pantalla de FTV porque ya inicia Cruce de Ideas. Bendiciones, hasta mañana.